Muy buenos días, queridos hermanos de la IBM del Marqués, y saludos también a Paco y a su familia. Y en estos devocionales que ustedes están compartiendo semanalmente, hoy me toca la porción más larga del libro de Gálatas, porque viene tratando de un tema en particular. Si bien ustedes han visto todo el contexto en que esta carta fue escrita y dirigida a las iglesias de la región de Galacia. Ya en el tiempo del apóstol Pablo, él había quedado asombrado de que estas iglesias que habían recibido el verdadero mensaje de salvación, en poco tiempo se habían apartado de la verdad. Y Pablo deja en claro algo muy cierto, que no es que hay otros evangelios, o que hay un evangelio para judíos y un evangelio para gentiles. Es un solo mensaje, solo que algunos habían pervertido el mensaje de salvación. Esta carta a los Gálatas es muy paralela también con el libro de Romanos. No sé si nos dará el tiempo para poder ver algunos versículos del libro de Romanos. Estamos hablando que, claro, son devocionales para meditar en este tiempo, pero vamos rápidamente a la lectura bíblica, porque el tema de esta mañana es el mensaje de la salvación por gracia, ¿sí? El mensaje de salvación por gracia se revela en la debilidad de la ley, que es los versículos que vamos a ver ahora por consiguiente. Así que oramos y hacemos la lectura bíblica. Amado Dios, te damos gracias por esta mañana, gracias por tu amor, por tu misericordia. Queremos rogarte que bendigas tu palabra, que sea Dios de bendición, de provecho para nuestra alma, para nuestro espíritu. Y gracias también, Padre, porque hay un solo mensaje de salvación. Te lo queremos agradecer en nombre de Jesús. Amén. Si bien estuvieron viendo en los primeros capítulos cómo Pablo desarrolla este tema tan particular, y los días anteriores escuchamos al Dani donde él hablaba aún de las promesas hechas a Abraham y que la ley no invalidaba las promesas, por el contrario, las afirmaban. Hoy llegamos al versículo 19. Dice allí en el capítulo 3, verso 19, entonces, ¿para qué sirve la ley? De aquí parte todo el tema de estos versículos que vienen por delante, ¿sí? Pablo se hace una pregunta. Estas preguntas retóricas están implícitas aquí mismo en la respuesta. Dice, fue añadida a causa de las transgresiones hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa y fue ordenada por medio de ángeles en mano de un mediador. Y el mediador no lo es uno solo, pero Dios es uno. Así que en primer lugar, el apóstol Pablo recuerda que la ley fue dada a Moisés. Moisés es el mediador por medio de ángeles. Dice la primera parte del versículo 19, fue añadida a causa de las transgresiones hasta que viniese la semiente a quien fue hecha la promesa y fue ordenada por medio de ángeles en mano de un mediador. Recuerden que Moisés fue el gran legislador de Israel. Versículo 20, y el mediador no lo es uno solo, pero Dios es uno. Versículo 21, otra pregunta. Luego la ley es contraria a las promesas de Dios en ninguna manera, porque si la ley dada pudiera vivificar, la justicia fuera verdaderamente por la ley. Y este era uno de los temas cruciales en las iglesias de Galacia. Había ciertos hombres que estaban enseñando que aparte de la gracia había que añadirle los mandamientos de la ley. Ahí tendrías una salvación completa. Y eso llegó a confundir a que los creyentes pensaran ya que la salvación no era por gracia, sino que era por obras. Fíjate que aquí en el libro de Gálatas se contrasta la ley versus la gracia. Y Pablo deja en claro que los dos puntos son buenos, pero hay que ver el orden correcto. Dice en el versículo 22, mas la escritura lo encerró todo bajo pecado para que la promesa que es por la fe en Jesucristo fuese dada a los creyentes. Pero antes que viniese la fe, estábamos confinados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. Entonces aquí lo que el apóstol Pablo va a demostrar es que la debilidad de la ley, es decir, lo único que ha hecho la ley es mostrar nuestro pecado, mostrar que nosotros humanamente era imposible salvarnos, es decir, que ningún hombre iba a ser justificado jamás por sus obras.
Lo mencionó el Dani en los días anteriores, cuando él mencionaba el pasaje de Romanos capítulo 3. No hay justo ni aun uno. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Así que la ley lo que hace es mostrar el pecado que hay en nosotros. Versículo 25, pero venía la fe, ya no estamos bajo ayo, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Ya no hay judío, ni griego, no hay esclavo, ni libre, no hay varón, ni mujer, porque todos vosotros sois unos en Cristo. Entonces, el apóstol Pablo nos va a terminar ayudar a entender que la ley ha sido nuestro ayo, es lo que nos llevó a Cristo, es decir, lo que nos mostró el pecado, la ley fue lo que mostró que ningún ser humano podría ser jamás justificado por esa ley, y es interesante porque él habla un antes y un después. Antes de la ley estaba la promesa. Había una promesa que los hombres iban a ser justificados, como vimos la semana anterior, por la fe del creyente Abraham. El versículo 24 describe qué es la ley. Dice, de modo que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo a fin de que fuésemos justificados por la fe. Y aquí es muy importante poder ver un versículo que se encuentra en Romanos capítulo 3, y vamos a ver allí, en el versículo 19, cómo Pablo describe la justificación por la fe. Como te decía en un comienzo, la carta a los Gálatas es muy paralelo a la carta a los Romanos, si bien son dos contextos diferentes, dos lugares diferentes, pero aquí Pablo nos revela lo que implica la justificación por la fe. Ahora bien, dice Romanos capítulo 3, versículo 19, sabemos que cuanto dice la ley, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se calle y todo el mundo sea hecho responsable ante Dios. Porque por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, pues por medio de la ley viene el conocimiento del pecado. Pero ahora, parte de la ley, la justicia de Dios ha sido manifestada, atestiguada por la ley y los profetas, es decir, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen, porque no hay distinción, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia por medio de la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios exhibió públicamente como propiciación por su sangre a través de la fe, como demostración de su justicia, porque en su tolerancia Dios pasó por alto los pecados cometidos anteriormente. La versión que te acabo de leer es la versión de las Américas, y me encanta cómo lo traduce, porque nos lleva a ver esta distinción entre la ley y la gracia. Ahora, Pablo no descarta la ley. Pablo dice que la ley es buena si se usa legítimamente, pero el propósito de la ley no fue dada para que la persona se pueda ser salvada, porque ningún ser humano será jamás justificado delante de Dios por guardar la ley, porque por eso sois salvos, por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es un don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. No solo que el hombre no se salva por obras, porque aún no le alcanzaría hacer todas las obras del mundo para ser justificado delante de Dios. Por eso Romanos capítulo 3, versículo 23, es un pasaje clave aún en la presentación del Evangelio. No podemos presentar el Evangelio, no podemos defender el Evangelio sin dejar este texto como base fundamental para que la persona pueda entender, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Sin ningún ser humano, por más que se esfuerce en guardar la ley, lo que estaba pasando con los creyentes en Galacia, estaban tratando de añadir a la gracia obras, aún las obras de la ley, dice Pablo, eso no te justifica, porque el que justifica es Dios, y aún el poder de santificación en la vida creyente es por medio
y obra del Espíritu Santo de Dios. Así que el libro de Gálatas nos deja bien en claro que en realidad el mensaje de salvación se revela por la debilidad de la ley, ¿no? Y el último versículo del capítulo 3 es un poquito el hincapié para el capítulo 4, pero no va a ser mi tema a tratar en esta mañana, pero sí hacerte mención. Dice Gálatas capítulo 3, versículo 29, y si vosotros sois de Cristo, le habla a los creyentes, si sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. Pablo distingue aquí entre la promesa y la ley. Y Pablo recuerda que la promesa vino antes de la ley. Y aún Abraham, Dios hizo un pacto con Abraham allí en Génesis capítulo 15, que es el pacto de la circuncisión. De ahí iban a ser una nación nueva, un pueblo que iba a ser llamado santo. Ese era el propósito de Dios para con el pueblo judío. Pero esta promesa que Dios le hace a Abraham fue en su justificación. Allí en Génesis capítulo 12 vemos el ejemplo de un hombre que fue justificado por la fe. Dice la Biblia que Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Cuando Dios llamó a Abraham, Abraham respondió. Y en esa obediencia, nosotros, los creyentes gentiles, fuimos bendecidos. Porque allí el Señor le dice a Abraham, en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Así que aun cuando Abraham fue incircunciso, aun cuando todavía no estaba hecho el pacto, Abraham por su obediencia bendijo nuestra vida. Por eso se dice que Abraham es el padre de muchas naciones. Abraham es el padre de la nación de Israel, de los judíos. Pero también Abraham es llamado el padre de la fe. En la galería de los héroes de la fe, en Hebreos capítulo 11, es recordada la fe de Abraham, que Abraham actuó en base a su fe. Y por esa fe, aún Abraham fue un ejemplo para nosotros y sigue siendo un ejemplo para nosotros. Así que Pablo dice, mira, la ley es buena. La ley nos permitió conocer el pecado que hay en nosotros, pero la gracia que fue ofrecida gratuitamente por medio de Cristo es para que nosotros podamos alcanzar salvación por medio de Él. Porque no hay ningún nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Si somos de Cristo, tenemos que vivir por Él, tenemos que andar por Él. Y eso es lo que la Escritura nos quiere explicar por medio de esta maravillosa carta del libro de Gálatas. Yo sé que hasta aquí estamos prácticamente viendo partes doctrinales, pero esto es fundamental. Es decir, estudiar la parte doctrinal nos va a llevar a vivir una conducta sana, a vivir una vida sana, a vivir una vida que le agrada a Dios. Por eso tenemos que tener muy en cuenta el no descuidar, seguir conociendo el mensaje de salvación. No tenemos que quedarnos solo con que, bueno, un día acepté a Cristo, yo entendí el plan. No, tenés que seguir conociendo el Evangelio. Es muy amplio, es muy grande, es simple, pero profundo. Por eso la Escritura nos ha sido dejada a nosotros para que nos sigamos maravillando de esta salvación tan grande, de esta salvación que nosotros no podíamos alcanzar, que Dios en su sola gracia permitió que nosotros pudiéramos conocer. Así que, querido hermano en la fe, aún en la distancia, desde aquí, desde Argentina, desde Oro Verde, quiero enviarles mi saludo y bueno, desearles que puedan seguir creciendo en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, porque eso nos va a permitir tener una vida de fe, pero también defender la verdadera fe, la fe de los creyentes como el creyente Abraham. Así que los despido en esta mañana teniendo una palabra de oración y dejando este tiempo en la mano de Dios. Saludo a Paco, a su familia, a todos los hermanos allí y al inicio, al comienzo de la iglesia El Marqués. ¿Sí? Oramos juntos.
Padre, te damos gracias por esta mañana, gracias por tu amor, por tu misericordia, por meditar, Dios, en esta realidad de la salvación que tenemos en Cristo. Gracias, Señor, por enseñarnos que es por fe, que no es por obra, que ningún hombre, Dios, será jamás justificado en guardar las obras de la ley, sino que Dios, nosotros ahora debemos recibir el Evangelio, ese regalo inmerecido, y vivir por medio de esa fe. Así que te damos gracias y te bendecimos en el nombre del Señor Jesús.